8:22, 8:22, vamos a la línea telefónica, nos habla el licenciado Gerardo Priego Tapia, vamos a atender su llamada. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Buenos días a todos tus radioescuchas. Permíteme tantito, Gerardo, porque ¿sí? Déjame atender esto rapidísimo. Sí. Esto es porque hay que orientar. Ramón Peralta Tejeda informa a las personas que transitan por la carretera Villahermosa Cárdenas que pueden desviarse por Felipe Galván. Pueden desviarse por Felipe Galván y salir después del Libramiento. Ahora sí, dime, Gerardo. Precisamente por ahí me acabo de desviar, Chuy, a propósito. Pero bueno, Chuy, te molesto por comentarios que ha habido sobre unas declaraciones que hice ayer o antier, y me parece importante poder comentarlo contigo, que tienen que ver con este casi año y medio desde que ganó la elección Arturo Núñez y este casi año de que ha estado como gobernador de Tabasco, y esta calificación que yo le he dado a su gobierno de 5.5, totalmente reprobado en el primer año, que tiene que ver, Chuy, con dos cosas básicamente. La primera es el tema de la imagen, la percepción, la proyección que ellos mismos han hecho del gobierno, y las funciones del gabinete, digamos, que también han funcionado. Pero por el otro lado, Chuy, la segunda parte son los resultados. Los resultados en desarrollo económico, en seguridad, en salud, en educación, en transparencia y acciones anticorrupción, toda esta parte, digamos, muy esencial de gobierno. Para mí, Chuy, este 5.5 pues va muy enfocado en las dos áreas. En imagen, por ejemplo, bueno, toda esta percepción que hay desafortunada de ineficiencia y de falta de coordinación en el gobierno, pues es algo que desafortunadamente, repito, ellos mismos han hecho, pues con sus posicionamientos, con sus errores públicos, con los escándalos que también ya ha habido muy desafortunadamente varios. Y menciono solamente algunos para ubicar, Chuy, en esta parte de percepción que es muy importante, aquel del propio gobernador cuando se atreve a decir que en Cunduacán son los caballeros templarios los que están secuestrando, denotando, desnudando una ignorancia total, Chuy, total sobre la realidad de cómo trabaja la delincuencia organizada y la delincuencia común, pero también un desconocimiento real de lo que está pasando en la Chontalpa, que es gravísimo. Sin decirte, Chuy, que en ese momento que lo declaró había 2 personas en cautiverio por un secuestro, y eso pone, por supuesto, en riesgo la vida de ellos. Aunque después se desmintió 2 días posteriores por su gobierno, es un error garrafal, es un error que precisamente ha dado parte de esa percepción, o aquella del secretario de Seguridad Pública, que es de los que yo les doy el beneficio de la duda, pero que evidentemente su trabajo no es hablar, y cuando habla, pues dice que es una percepción la inseguridad pública. Esta parte, pues, de la propia proyección que los gobiernos han hecho, que el gobierno ha hecho cuando dice una cosa y hace otra. El gobierno de la austeridad, que ahora ya le da a sus empleados para irse de vacaciones a Jordania, en una contradicción brutal, porque, pues, ¿cuál es la diferencia de los excesos de Granier y los excesos de los funcionarios que ahora descansan a los 6 meses de empezar a trabajar, descansan en Jordania, ¿no? Este tipo de posicionamientos absurdos, irracionales, que, pues, han denotado, solo para comentarte 2, han denotado, pues, esta muy mala calificación en el primer año. Y por el otro lado, en la parte más esencial de resultados, bueno, pues seguimos siendo el primer lugar en desempleo de la República, Chuy, y ni siquiera hay esta propuesta de cuáles son los 5 renglones en los que trabajaremos para saber que el año que viene vamos a tener empleo dentro de 2 años. Pero hay un absoluto desconocimiento, óyeme, Gerardo, brutal en la dirección de esa secretaría, que lo único que está haciendo es al frente, al principal frente que tiene el Estado para producir. Y por el otro lado, por ejemplo, el desarrollo agropecuario, bueno, pues Gerardo, la verdad que se nombró el gabinete, Chuy, pues hay una desesperanza por parte de muchos productores, porque saben que no les interesó, pues simplemente poner ese tipo de personas ahí, pues no les interesa desarrollar al campo. Y por ahí te puedo mencionar también en seguridad, el 5º lugar en secuestro el año pasado, Chuy, ahora somos el 4º, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y va que vuela para llevarnos al primer lugar si es que no hacemos nada para evitarlo. Y precisamente, pues, mantenemos también el primer lugar de asalto con violencia de la República, según también el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es pues algo importante atender estos temas. Yo te digo, yo al secretario de Seguridad Pública le doy el beneficio de la duda, pero evidentemente el conductor del autobús, que es el gobernador, que es el responsable, se tiene que dar cuenta que la Secretaría de Seguridad Pública no se le va a hablar. O sea, él es un soldado y es un buen soldado. Entonces, úsalo para la estrategia militar, úsalo para el combate, úsalo para la inteligencia, no para ponerlo a discutir públicamente. Hay que complementarlo, pues. Entonces ahí el gobernador está fallando, no solo el gabinete, y por eso el 5.5 le toca a él directamente. Pero en salud, por ejemplo, Chuy, pues ahí está, todavía es una desgracia la Secretaría de Salud, hay subejercicio en muchas de las áreas, que eso es un crimen, todavía no hay medicinas en las comunidades de Huimanguillo, ni las de Chiapa, ni las de Cárdenas, y tenemos gravísimos problemas como Oye, Gerardo, por tanto tiempo la epidemia de dengue, Chuy, que eso es una vergüenza que nos hayamos tenido que enterar del DF. Dime, Chuy. Es que me estás repitiendo la nota que ya pasamos sobre lo que tú declaraste para telereportaje. Estoy complementando, Chuy, algunas de las cosas que no tenías. Fíjate que la crítica que aquí te hicieron algunas personas, o que te han hecho algunas personas, no es porque haya criticado al gobernador tanto, sino por la forma grosera, así la califican, y burlona con la que te referiste a la señora Marta Lilia, no solamente por ser la esposa del gobernador, sino por ser una dama a la que mucha gente piensa no respetas. Bueno, mira, yo lo que dije de eso es que hay una percepción de que no gobierna el gobernador, y desafortunadamente pregúntalo en todos los cafés, Chuy, y eso es culpa de él. O sea, eso es más. Él tiene que dar claro que está tomando las decisiones, pues, y el concepto aquel patrimonialista del gobierno, el cual el hijo, la esposa o alguien más decide y se mete y hace cosas. Eso lo hemos toda la vida de los tabasqueños también. Entonces, creo pues que con todo el respeto que me merece como señora, y él también, ellos son nuestros empleados, Chuy, no tenemos por qué estarles celebrando nada, ya esa época en que eran monarcas, y todos los tabasqueños tenemos que entenderlo. Entonces tenemos que exigirle resultados, y funcionaba precisamente. ¿A poco todas las personas, tú para celebrar tu cumpleaños te pueden dar el centro de convenciones a la hora? Por supuesto que no. Yo insisto nada más en eso, ¿no? Que lo que aquí, no yo, porque yo ni he platicado de esto, ni he hablado, ni he emitido opinión, sino gentes que han escrito, es precisamente para criticar que te hayas burlado, incluso reído cuando estabas haciendo la crítica. Ahora me dicen, o hay quienes también hablan de que tus declaraciones van en base y son de ese tamaño porque esperabas formar parte del gabinete y de alguna manera no fuiste incluido, y eso te motiva y eso provoca tus declaraciones en ese tono. Pero Chuy, a ver, eso fue hace 1 año y medio, o sea, y nunca estuve esperando nada. Yo lo que siempre dije, voy a poner y a sugerir. Han tenido totalmente oídos sordos y están equivocándose una y otra vez. Y lo peor es que están poniendo en riesgo vida de muchas personas. Entonces no es nada más que lo estén haciendo mal, es que dando el camino del Estado, y repito, eso nunca fue una realidad, eso de ellos, creo que fue un rumor que soltaron ellos de que yo iba a entrar al gobierno, nada, ni nunca lo platicamos, nunca he platicado con el gobernador. Siempre dije, y te lo dije a ti y a tu hermano públicamente, que yo estaba dispuesto a sugerir, a proponer, y todo este año he sido respetuoso, porque quería que los tabasqueños se dieran cuenta que iba a ser una simulación, como siempre dije, que Núñez es simulación. O sea, esto de que no resuelven problemas, que hacen como que atienden a las personas que están en términos de seguridad, en términos de desarrollo económico. Estoy hablando de violencia, que desafortunadamente está en todos los municipios del estado, particularmente en algunas zonas, y no hay respuesta ocurriendo en el estado, Chuy. Y no solo eso, repito, imprudencias tan graves como que cuando hay secuestros, pues van al municipio y van a alterar, digamos, el de negociaciones en términos de secuestro. O sea, con una brutal, Chuy, y creo que es muy importante, a 1 año y medio de que está electo, a casi un gobierno, muy importante señalar los errores que ha habido. ¿Por qué, Chuy? Porque no quiero que lo vuelvan a coger que viene. Hemos pagado un precio muy alto y no hay por qué pensar que hay novatez, Chuy, por parte del gobernador o alguno de sus secretarios. En otros sí hay una experiencia muy grande. Entonces, no son ataques personales, son críticas que no vuelva a ocurrir el año que viene esto, porque después de casi 1 año o año y medio, repito, desde que está electo,
no hay tiempo ya para decir que están en el aprendizaje, no hay tiempo para seguir echando la culpa hacia atrás, hay que poner... esto, Chuy, por ejemplo, que en un gobierno del cambio, después de 83 años de tener gobierno priista, ya no vaya a haber entrevistas. ¿Qué es eso? O sea, en un gobierno democrático deberíamos estar escuchando de voz del gobernador todos los días qué es lo que está pasando en Tabasco y que nos esté explicando y nos esté orientando, porque son lo que son sus secretarios nada más, la gran mayoría no dan una. En ese sentido, pues, Chuy, no tiene nada que ver con lo personal, y por cierto, le digo al gobierno que deje además su campañita cobarde y anónima en las redes sociales, ahí sí, denostando anónimamente totalmente. No tiene necesidad el gobernador de hacer eso, Chuy. Puede hablar directamente a los tabasqueños como he hecho toda mi vida. Entonces, en ese sentido, pues, Chuy, es un que yo invito a todos los tabasqueños a seguir y proponiendo. No se... porque el precio lo están pagando nuestros hijos. Y en esa lógica, Chuy, de eso se trata. Yo creo que, no sé ni quién habló ayer o antier, pero soy seguro... No habla nadie, han sido un par de cartas que he leído. No, se habló por teléfono, Chuy, que es un empleado del gobierno a defender... Pues yo lo entiendo, está en su papel defendiendo su chamba. Sí debe de entender que lo que estamos defendiendo es ataque. Y si hay errores hay que decirlos, porque por años nos hemos callado. Bien, es que también habló, sí, cierto, también habló Laureano Naranjo, efectivamente. Está protegiendo su chamba, y yo lo entiendo, pero no lo acepto. Y en esa lógica, Chuy, a mí me parece importante que los tabasqueños no podemos quedarnos callados, porque ya lo hemos hecho muchos años, y los tabasqueños estamos acostumbrados a cuestionar al gobernante cuando sale. No, señor, ahorita de frente para que cambie, porque nos quedan 5 años todavía de este gobierno, y por el bien de todos nosotros es mucho más importante decir a tiempo las cosas que esperar a que termine para llorar que nos volvieron a robar y que nos volvieron a hacer. Y en ese tema, déjame decir una última cosa, Chuy, en el tema de la Contraloría, que es importantísimo, no hay una sola acción de este gobierno, una sola, que permita pensar que van a poner candados a todas esas arcas abiertas de dinero donde tanto se han robado los últimos 30 años. No hay una sola, desde el nombramiento de la Contralora, que es alguien sin ninguna experiencia en transparencia ni en combate a la corrupción, que para romper los intereses que hay en Tabasco de corrupción, Chuy, necesitas a alguien muy formado en contra de la corrupción, muy decidido a hacerlo y con fuerza política, no hay ninguna. Entonces eso es una Contraloría para tapar las cosas como han sido los últimos 30 años. Y eso también hay que empezarlo a decir, porque si no nos vamos a chutar otros 5 años con esta opacidad y esta oscuridad. ¿Cómo es posible que en el Congreso del Estado, Chuy, su bancada, el coordinador que él puso, el gobernador Núñez, pues se le desaparezcan 30 millones y no haya cómo explicarlos? Eso pues son señales muy claras, Chuy, que nos tienen que alertar a los tabasqueños. Por eso es la crítica, Chuy, por eso es el 5.5 de totalmente reprobado, pero tiene tiempo para hacerlo, tiene tiempo para capacitarse en las cosas que no sabe hacer, como comunicarse con los... y que el resto de los 5 años pues pueda hablar directamente con los medios de comunicación y diario comunicarse con los tabasqueños, que estamos en un mar de confusión en algunas zonas, en algunos momentos, pues por todo lo que pasa, como lo que pasó, por ejemplo, con los sindicatos y el secretario de Educación, por mencionar algún caso en donde se generó una confusión que nadie entiende, mientras la que tenía que explicarlo estaba en Jordania, ¿no? Esas irregularidades, esas contradicciones, Chuy, creo que es muy importante decirlas. ¿Y cuándo hay que decirlas? Cuando viene el informe de gobierno. Por eso no me oíste al decirlo en todo este año y medio. He hecho algunos comentarios, pero una evaluación con una calificación la hago ahorita que viene el término del primer año de gobierno, y que es muy importante considerarlo para el próximo año, Chuy. Pues Gerardo, agradezco tu llamada, te envío saludos. Te mando un abrazo y un abrazo a todos tus radioescuchas. Hasta luego. Gerardo Priego Tapia, y nosotros continuamos. Hablando de cosas sucias, Carolina Lachoque es la solución, un gran...